Tal día como hoy, hace justo 2 años, empezábamos a adentrarnos en un capítulo nuevo de nuestras vidas, que nos hablaban de algo nuevo, del COVID, del coronavirus, algo que venía de China, que era un virus que nadie sabía a qué se debía y que empezaba a adentrarse en Europa. Tal día como hoy, un 13 de marzo, nos anunciaba el presidente del gobierno de que había una pandemia en España, que habíamos tocado una nueva era y nadie sabía de qué se trataba, ¿no? 2 años después podemos confirmar que lo que entrábamos era una pesadilla de la cual estamos saliendo. Pero se ha convertido en una pesadilla muy dura para todos, ya que muchos hemos sufrido la pérdida de seres queridos. Ha sido muy duro ver cómo familiares fallecían únicamente estando solos en los hospitales y han sido más de 13.000 personas las que han fallecido en España en esta época de COVID. Esta pesadilla parece que llega a su fin, pero no lo sabemos. Como no lo sabemos, sí que creemos que es digno de mencionar, de alabar y sobre todo de homenajear a aquellas personas que han estado en primera línea de batalla en todo momento. Aquellas que han puesto en juego su vida sin pensar en nada que no fuera salvar la de los demás. Por ello, en el programa de hoy queremos homenajear a todas esas enfermeras y enfermeros que no han dudado en ponerse en juego por salvar la vida de nuestros seres queridos. Para ello tenemos hoy aquí a Blanca y Ana, dos enfermeras, que nos van a explicar cómo ha sido su vida durante estos 2 años, de dónde vienen, cómo han enfrentado todo este tema del COVID y cómo han vivido estos 2 años. Buenas. Bienvenidas al Bujillo, Ana, Blanca. Buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Pues bien, deseando empezar la ¿Sí? entrevista. Sí. Me alegro. ¿Y tú, Blanca, qué tal? Muy bien, un poquito nerviosa, pero también con ganas de empezar. Bueno, ya aquí al final estáis en casa, esto ya sabéis que estamos entre amigos y que lo que queremos simplemente es conoceros y rendiros homenaje, ¿no? Que creo que os lo merecéis después de Sí. estos 2 años. En fin, en primer lugar quería preguntaros cuál es vuestro trabajo, qué es lo que les contéis a nuestros seguidores, qué es lo que vosotros hacéis día a día. Pues mira, yo soy enfermera. Ahora mismo estoy trabajando en el Virgen de Rocío, en la UCI pediátrica del Virgen de Rocío. Pero bueno, yo todo esto del COVID también lo empecé aquí, en la UCI pediátrica, porque estaba de rotación externa. Yo estaba haciendo la especialidad de pediatría en el EIR, porque las enfermeras también nos especializamos, que eso también hay que visibilizarlo. Y nada, yo esto del COVID lo empecé pues aquí en la UCI pediátrica y fue eso, un momento pues, de incertidumbre, claro, de no saber qué hacer, de empezar a llevar mascarillas todo el rato. Nosotros solo llevamos mascarillas en los aislamientos respiratorios o en quirófano. Y claro, de repente pues tú, entre la poca información que había y el hospital no estaba organizado para una situación de pandemia, pues todo eso creaba una incertidumbre que los profesionales estábamos pues sin saber qué hacer. De todas formas, es verdad que en esa época en niños hubo muy pocos casos de COVID y afortunadamente pues no tuvimos ninguno en esa época. Y ya está. Bien, Blanca, ¿y tú ahora mismo entonces cómo te encuentras ahora mismo? Cuéntanos un poco dónde estás trabajando y cuál es tu labor a día de hoy, 2 años después de todo esto. Pues yo 2 años después de la pandemia, ahora mismo estoy en paro, porque parece que como ya hay muchos menos casos, ya pues parece que ya no somos Hace falta el trabajo. tan necesarios. Y bueno, lo de la pandemia yo lo viví en Madrid. Yo acabé la carrera en 2019, que fue el año antes del COVID, y nada más acabarla me fui a trabajar a Madrid, porque en mi ciudad, que es Badajoz, no había muchas oportunidades. Entonces, cuando llevaba allí, no llevaba ni un año, pues empezó a hablar del COVID, de la pandemia, de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y desde mi lugar de trabajo, que por aquel entonces, estamos hablando de marzo del año pasado, yo estaba en un centro de salud, el mensaje que nosotros recibíamos era que teníamos que transmitir toda la máxima tranquilidad posible a
a la población, a la gente que venía a nuestras consultas. Y nosotros empezamos así, tranquilizando a la gente, diciéndoles que no estaba pasando nada, que en España todos estábamos bien, todo esto a la vez que en Italia los casos se estaban empezando a multiplicar. A suceder. Pero a nosotros nos decían que calma, que todo estaba bien, que no pasaba nada, que era lo que teníamos que transmitir. Y en un principio era lo que estábamos transmitiendo. Hasta que ya pues nos empezaron a poner la mascarilla como obligatoria, la atención que estábamos haciendo, que llevamos haciendo mucho tiempo, empezó a cambiar radicalmente. Antes entraba quien quisiera al centro de salud y cuando empezó todo lo de la pandemia solo podían entrar aquellos en el centro de salud o que tuvieran una cita urgente, que no tuviesen absolutamente ningún síntoma de COVID, que no hubiesen estado en contacto con nadie con alguna patología respiratoria. Entonces todo empezó un poco así y al final el mes de marzo y abril fue una incertidumbre total y absoluta y no sé qué va a pasar, no sé si me voy a poder proteger, no sé si el paciente que tengo aquí puede estar enfermo o no. Y por mucho que tú quisieras hacer, no podías hacer, porque si tú querías dar una atención buena y de calidad, desde arriba, desde el Ministerio de Sanidad, te decían que no, que tú tenías que hacer A, B y C. Antes que nada, me gustaría preguntaros, ¿qué es para vosotras la enfermería? ¿Qué definís vosotras? O sea, cuando vosotras pensáis, soy enfermera, y lo decís con orgullo, ¿qué es para vosotros la enfermería? Bueno, pues para mí la enfermería es estar con el paciente, atender sus necesidades, ser empático con lo que él, con el paciente, estar 24 horas con él y atenderlo tanto al paciente y en mi caso, por ejemplo, que trabajo con niños, tanto al paciente como a los familiares, que también es muy importante. Y para mí la enfermería es eso, es dar bondad, saber cuidar y respetar las decisiones de los pacientes en momentos más difíciles. Es respetar el tipo de cuidado que él desea. Es un todo, no sé. Yo me encanta ser enfermera y agradezco cuando los pacientes reciben un buen trato mío y encima te lo dicen, ¿sabes? Yo estuve mucho tiempo trabajando en el servicio de hematología con adultos, porque aparte de con pediatría he estado con adultos, en un hospital de día y pues claro, ahí te relacionas con el paciente 100% porque van a la consulta semanalmente. Entonces pues llegas a tener una confianza con el paciente brutal. Y pues ellos te lo decían, o sea, te agradecían el trato que tenías hacia ellos todos los días. Y eso es una satisfacción para nosotras. Y a lo mejor tú lo que hacías era ponerle, o tu percepción de lo que hacías era ponerle el tratamiento, darle un poquito de charla, atenderlo lo mejor posible y ya está, que para ti es tu trabajo, pero para ellos es algo mucho más que eso. Entonces para mí eso es muy satisfactorio y para mí es lo mejor de mi trabajo. Para ti, Blanca, ¿qué es lo que...? Yo estoy totalmente de acuerdo con Ana. Para mí ser enfermera es cuidar y atender todas las necesidades que tenga el paciente, no solo médicas, sino psicológicas, sentimentales. Estar ahí para él, tanto médicamente como formar parte de su vida al final. Aunque sea una media hora de atención de urgencia, tú sabes que en esa media hora que tú has estado con el paciente, le has hecho todo lo posible para que esa persona tenga una mejoría en su estado. Aunque esa persona no vaya a recuperarse físicamente de lo que le haya hecho ir al hospital, pero tú sabes que has hecho todo lo posible porque esa persona esté mejor. Es que tienes que pensar que son personas que están en un momento muy vulnerable, con una enfermedad que para ellos es todo incertidumbre. En mi caso con la gente de hematología son pacientes que tienen linfoma, leucemia, mieloma. Entonces son gente que con cualquier cosa que tú le hagas, ellos te lo van a agradecer y para ti es cualquier cosa, pero, o por ejemplo, pero para ellos no es cualquier cosa, para ellos es todo. Sí, es darle esa vida, ¿no? Entonces, y os quería preguntar también,
Vosotras cuando decidisteis estudiar enfermería, ¿hace falta pasión para estudiar enfermería, para ser enfermera? Yo creo que para estudiarla no, para ejercer y para ejercerlo de una buena manera, sí. Yo, por ejemplo, mi caso es, yo creo que es bastante llamativo porque yo desde pequeña siempre he querido saber del cuerpo humano, siempre he querido saber cómo se comporta la enfermedad, cómo es curarte. Siempre he tenido muchísima curiosidad por eso, entonces a mí se me metió en la cabeza que yo quería ser médico. Y yo quería ser médico a toda costa y yo quería hacer medicina. Y a mí me preguntaban, ¿y qué es lo que más te llama la atención de la medicina? Y yo decía que era coger un paciente, saber de su vida, ya no solo de la enfermedad, y ver cómo esa persona iba evolucionando y acompañarla en esa evolución, ya sé que esa evolución sea peor o mejor, pero sobre todo acompañarla. Entonces yo me metí en medicina creyendo que eso que yo quería me lo iba a ofrecer esa carrera, y cuando llevaba allí 2 años me di cuenta de que no, de que realmente la persona que más acompaña a un enfermo y a la familia es la enfermera. Y yo eso no lo sabía porque en mi familia no nadie es enfermera, y eso es una cosa que no te lo explica nunca ni en el colegio, en el instituto, tú no lo sabes hasta que no vas a un hospital o hasta que no tienes una persona en tu familia o conocida que se dedica a eso. Que lo vive, claro. Que como dice Blanca, yo empecé enfermería sin saber realmente lo que era enfermería, porque claro, yo nunca había estado en un hospital. Yo estudié selectividad queriendo entrar en medicina y no entré, y entré en enfermería. Pero yo no sabía que era enfermería hasta que yo no entré en un hospital por primera vez en mi segundo año en las prácticas, y ahí me di cuenta del trabajo realmente importante que hacemos las enfermeras. Que aparte que los del médico también es súper importante, el tener una cura para una enfermedad. Pero tan importante es eso como el cuidar al paciente en todo su trayecto. Porque como te decía, en hematología tú puedes llegar a curar una enfermedad o a dejar limpio a un paciente de esa enfermedad. Pero es que esa enfermedad puede volver a resurgir, y el acompañar a ese paciente en todo ese trayecto, hasta puede ser que hasta el final de sus días, eso es a la vez bonito y a la vez... Y mi pregunta ahora es, ¿os preparan psicológicamente en la carrera para ese acompañamiento? Al final estamos hablando de personas que podéis estar con ellas durante una enfermedad, que la estáis viendo día a día, y las diferentes emociones y estados de ánimo que sufren esas personas. ¿Os preparan para afrontar ese tipo de emociones? Yo creo que no. Se habla, se habla y tú lo ves, en las prácticas lo ves, pero al final yo creo que nadie está preparado. Ni el que lleva trabajando 30 años. No, hay una asignatura que es psicosocial, que bueno, te da pautas, pero no te prepara para una primera vez que tú ves, por ejemplo, fallecer a un paciente o acompañarlo en el proceso de muerte. O no solo al paciente, sino cómo atender a los familiares o cómo gestionar esa situación. Porque entre los propios profesionales, ante un momento de fallecimiento, hay también entre incertidumbre y no saber qué hacer ni cómo actuar, hay el llamado silencio profesional. O sea, los propios profesionales nos aislamos de ese proceso porque al mismo tiempo nos da miedo y no sabemos cómo actuar. Entonces necesitamos formación en ese aspecto, y hay cursos y hay para tú saber gestionar esas situaciones y también tener nosotros voluntad de querer gestionarlo lo mejor posible. ¿Y cómo afrontáis desde vuestra posición el fallecimiento de una persona? Pues yo durante la residencia es verdad que hice un trabajo y me estuve informando porque yo he tenido varios casos de fallecimiento de niños, y claro, es más el abordaje con la familia, el cómo yo percibía que nosotros actuábamos. Entonces, yo, por ejemplo, pues si el familiar le damos la oportunidad, por ejemplo, de querer tocar a ese paciente, al familiar, por ejemplo, o de querer, en el caso de niños, de querer cogerlo una vez fallecido.
intentamos poner a su disposición todo lo que ellos necesiten. Que si necesitan o darles café o darle manzanilla, infusiones, lo que ellos necesiten. Que al o fin y de al cabo te hablar. estás enfrentando a uno de los traumas más duros y de las cosas más difíciles que puede haber en la vida, ¿no? Yo creo que no tiene que haber algo peor en la vida que ver fallecer a un propio hijo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de pequeños, ¿no? Sí, sí, es muy duro. Y hay veces que por protocolos de la unidad a lo mejor no se aceptan pasar o solo, por ejemplo, en UCI, ¿no? No se aceptan pasar a familiares del paciente, pero ante un caso de esto, tú como persona humana y humanitaria, pues deja pasar a esa familia que está deseando o tocarlo antes de que se vaya esa persona, despedirse de esa persona antes de que fallezca. Es que eso es muy importante, y nosotras como enfermeras también, porque nosotras al fin y al cabo con las TKE somos las que amortajamos al paciente. Nosotros también pasamos nuestro duelo profesional. Entonces, para nosotros también es importante que durante ese amortajamiento del paciente nos despidamos de él también, a nuestra manera, o mentalmente, o ya sea expresándolo verbalmente, o lo que sea, pero también para nosotros eso es importante, porque al fin y al cabo creamos una relación con el paciente. ¿Y tú, Blanca, cómo lo vives todo el tema de la muerte de un paciente? Yo últimamente la verdad es que me acuerdo mucho de las primeras personas que vi morir en las prácticas y me acuerdo porque realmente nadie me enseñó lo que hay que hacer cuando, o sea, me enseñaron lo físico, ¿no? Cuando se muere una persona, tienes que ir a la familia y entregarle los objetos personales de esa persona, acompañarla, consolar a la familia, pero realmente tú ves eso y al principio no sabes qué hacer. Tú ves que todo el mundo a tu alrededor se pone a hacer cosas, se pone a gestionar cosas y papeleo por aquí, amortajar al paciente por otro lado, y tú por inercia pues te metes en ese batiburrillo y empiezas también a hacer cosas, pero realmente no hay nadie que llegue y te diga, mira, cuando pasa esto te vas a sentir así, te vas a sentir de esta otra manera. Nadie te lo explica. Y yo con el tiempo me he dado cuenta de que eso, como enfermera que enseño a veces también a algunos estudiantes, yo también lo he hecho. Porque estando yo trabajando, hemos tenido esa situación de yo estar con un estudiante al lado, que esa persona se ha ido, empezar todo deprisa y corriendo a preparar a la persona, y de repente mira a mi lado y la estudiante que tenía aquí no estaba. Y cuando pregunto por ella, me di cuenta de que esa persona se ha ido muy afectada porque era la primera vez que veía eso y no sabía cómo gestionarlo, y yo he sido la primera persona que tampoco ha sabido cómo enseñarla. ¿Y por qué ese tipo de cosas en la universidad no se dan? ¿Por qué hay esa falta de preparación en ese aspecto? ¿Por qué creéis que es? Pues no lo sé. Quizás es que es difícil, a no ser que tú te encuentres con una situación de esa cercana, es difícil enseñar a alguien cómo abordarlo. Pero sí que se pueden dar pautas de cómo abordar lo que te he dicho antes, el duelo tanto profesional como de los familiares, en un primer momento. Eso sí que se debería enseñar, y yo eso, por ejemplo, o no lo recuerdo, o ya te digo, yo donde más he aprendido ha sido en la residencia, y porque he hecho... Sí, al final digamos que aprendéis un poco a base de... Claro, de tu a base de palos, ¿no? De la vida misma, ¿no? De palos, claro, y de luego tú que investigas. Que investigas propiamente. Bien, pues ahora creo que es el momento, ¿no? De remover nuestras conciencias un poco a 2 años atrás, a esos primeros 10-15 días de marzo de 2020. Y quiero que nos habléis un poco de vosotras que estabais dentro. ¿Qué sabíais del COVID en estos meses previos? ¿Qué os hablaban del virus? ¿Qué os hablaban internamente? ¿Qué os comentaban? Yo creo que al principio lo que se comentaba era que era un virus muy parecido al virus de la gripe y que no nos teníamos por qué asustar, porque al final era un virus respiratorio que tampoco era para tanto.
Al principio iba a ser una epidemia, y yo en la radio, que la escuchaba todas las mañanas, iba a ser una epidemia y se va a quedar. Y al final, fíjate tú dónde ha quedado la cosa. Pero al principio eso, y después de cuando empezaron a ver los primeros casos, primeros fallecidos y tal, el tratamiento también varió muchísimas veces, ¿verdad? Sí, el tratamiento ¿Dónde estabais vosotras esos días de marzo? Nos habéis contado un poco, ¿no? Que estabas aquí en Sevilla, tuviste que irte Sí. para Almería. Sí, yo estaba haciendo la especialidad de pediatría, estaba aquí en la UCI pediátrica y fue ese momento de qué hacer, nos van a encerrar, ¿no? Volver a las mascarillas y demás, que tuve que volver a Almería. Entonces en Almería estuve en la UCI neonatal y allí sí que es verdad que durante toda la epidemia, bueno, durante la época gorda de confinamiento, no hubo casos de niños con COVID. Pero bueno, sí que un poco pues viví el tema de organización del hospital, cómo se organizaría en caso de si había algún caso y poco más. Yo en la época punta de cuarentena, afortunadamente pues no tuve pacientes COVID. Yo estaba en un centro de salud de Madrid al principio. Estuve todo el mes de marzo en el centro de salud. Y luego en abril me fui para el hospital de campaña de IFEMA, totalmente obligada. A mí en ningún momento nadie me preguntó si quería, si podía, nadie. Yo recibí una llamada un martes diciéndome que al día siguiente tenía que estar allí. Yo sí que es verdad que tenía ganas, porque tenía ganas de vivir esa experiencia, de aprender, tenía ganas de participar. Pero fui así un poco obligada y bueno, al principio fue esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Yo cuando llegaba yo no quería ver las noticias, no quería leer los periódicos, no quería nada porque tenía la sensación de que me estaba sobreinformando y que al final eso me estaba trastocando a la hora de trabajar o de tratar con mis pacientes. Y bueno, yo llegaba a mi centro de salud, siempre al principio del turno teníamos una reunión con los datos nuevos actualizados y con lo que se iba a hacer ese día y lo que teníamos que procurar por hacer. Y al principio yo la verdad es que lo viví como una pesadilla. Sobre todo ya cuando estaba el virus bien instaurado en Madrid, que estabas empezando a ver cómo iban subiendo los casos, cómo se estaban empezando a colapsar los hospitales, cómo la falta de material que nosotros teníamos. A mí, yo entraba un lunes a trabajar, me daban una mascarilla y la tiraba el viernes. Y estaba con la misma mascarilla toda la semana. Bueno, eso es verdad. Hasta el viernes. ¿Cómo es, Blanca, ese primer momento donde tú entras a IFEMA? ¿Qué es lo que te encuentras? Pues yo me encuentro, yo ahora pienso, eso ha sido hace 2 años, pero es que para mí parece que han pasado 10 años, porque es que yo pienso en esa Blanca de hace 2 años y la veo muy niña, muy, muy, muy niña. Yo entro en IFEMA y me encuentro la Guardia Civil, el Ejército, la policía. Miraba donde mirase todo el mundo con uniforme, todo el mundo te preguntaba que a dónde ibas, todo con muchas prisas. Y yo que llevaba así, yo salí de la carrera y me metí en un centro de salud. Llevaba 1 año en un centro de salud, llevaba sin pisar un hospital prácticamente 1 año. Y eso al final, pues, yo iba muy nerviosa porque no sabía lo que me iba a encontrar y porque sentía que yo no valía para ese trabajo o no tenía suficiente experiencia. Entonces yo me encuentro, pues eso, toda la gente vestida de uniforme, me dan a mí un EPI y me dicen, métete a esta nave, este sitio. Y yo no paraba de decir que estaba muy nerviosa, estaba muy nerviosa. Y nada, llegué allí, la verdad es que para mí ha sido una experiencia que no voy a olvidar nunca. Ha tenido su parte mala, pero también ha tenido su parte buena, porque yo llegué allí hecha un flan. Y todos los compañeros con los que estuve me cogieron, me sentaron y me dijeron, relájate, que aquí estamos todos iguales. Aprendí muchísimo y sí que es verdad que a IFEMA iban los pacientes que mejor estaban. Iban los pacientes que necesitaban un ingreso hospitalario y necesitaban aporte de oxígeno, pero que tampoco estaban muy graves. También es verdad que cuando entré en IFEMA por primera vez llevaba abierto 5 o 6 días, entonces apenas había material. Los sistemas que había de oxígeno eran las bombonas, que una bombona de oxígeno a ti te dura 2 horas, 4 horas si es grande,
Entonces cada 2x3 tienes que ir al paciente, carga con la bombona, cambiar la bombona. No había palos de suero, no había... Todo tú tenías que pensar y organizarte a ver ¿Cómo lo podía hacer? cómo le cojo esta vía si yo he cogido vías con agujas que no son para coger vías, que son para sacarte sangre o intramuscular. Y dentro de todo eso, o sea, llegas a IFEMA, ves toda esa desorganización, ves eso, esa falta de material, y empiezan a llegar los primeros pacientes y te encuentras pacientes que dentro de lo que cabe no están tan graves. No están tan graves desde un primer momento, porque es verdad que con el paso de los días allí empeoraban. Pero claro, allí empeoran los pacientes y sobre todo, ¿teníais un tratamiento que darle? ¿Sabíais cómo teníais que tratarlo? Porque al final estaba recién llegado el COVID, no se sabía exactamente cómo tratar una enfermedad como esa, ¿no? No se sabía realmente el tratamiento que había por aquel entonces, era un tratamiento sintomático. Si tienes falta de aire, oxígeno. Que tienes infección en los pulmones, antibióticos. Es que era así, era un tratamiento sintomático y experimental. Y de hecho, el primer tratamiento eficaz que hubo contra el COVID es un tratamiento que se está utilizando contra la malaria. Que es que era una cosa muy experimental. Y realmente tú, cuando ibas al paciente a darle el tratamiento, el paciente te preguntaba, ¿esto qué es? Y tú pues tenías que poner tu mejor cara y decir, esto es una pastilla para que se te pase el COVID pronto. Y cuando el paciente ya se ponía a preguntarte más, se daba cuenta de que tú realmente no lo sabías. Sí, ¿cómo puedes como profesional poner un tratamiento que tú mismo no sabes ni cómo es? Pues ahí está la lucha y la lucha interna de todos. No lo sabes. Y en Pues esos primeros nosotros momentos ni los donde... médicos. ¿El qué? Que ni nosotras ni los Y profesionales. los médicos sabían, médicos. claro, al final era algo totalmente desconocido. O sea, había varios estudios y hay varios ensayos clínicos que se había visto que cierto tratamiento podía tener un efecto bueno en los pacientes con COVID. Pues, Sí, pero ahí era mucho ensayo-error Claro. y a tirar, ¿no? Tampoco podía hacer mucho más. Y cómo ese IFEMA que se va cada vez colapsando más, que veíamos imágenes donde, hostia, es que hemos visto camiones militares llevarse ataúdes, ¿eh? Pero camiones militares llenos de ataúdes, o sea, ¿cómo vivíais eso desde dentro? Yo recuerdo una compañera, yo eso no lo he vivido, ¿no? Pero ahora lo contará Blanca, pero recuerdo una compañera que me contaba después de esa época que estuvo trabajando en un hospital en Madrid, no recuerdo cuál, y me decía que eso era una locura, que ella estaba tocada psicológicamente porque era un montón de pacientes por los pasillos en camilla y ella veía cómo la UME se llevaba en los camiones cuerpos y cuerpos de personas y que no daban abasto. Y yo me quedaba, digo, madre mía, ¿cómo puede estar pasando esto aquí? Una catástrofe total. Es que lo que hemos bebido ha sido una catástrofe total. Y fue pues un hospital de campamento, sin material y sin nada. sí que es verdad que al principio no había mucho material, pero que luego... Después, IFEMA ha sido un hospital que ha estado muy bien dotado de todo. De todo. Y yo en IFEMA no lo pasé realmente mal, porque para mí fue una experiencia que me enriqueció muchísimo como persona, porque hay que tener en cuenta que yo venía de un centro de salud en donde mis compañeros eran mucho más mayores que yo era como la niña pequeña de ese sitio, que en el centro de salud no había material y que cada 2x3 tú llegabas y tenías que hacer como una cosa. Yo me acuerdo que llegué un día y me dijeron, nos ha dicho el 112 que los pacientes mayores de 75 años no se los pueden llevar. No se puede hacer nada, cuando ya los hospitales estaban muy colapsados. Y para mí eso fue durísimo, porque a nosotros nos enseñaron a ir a los domicilios de los pacientes a sedarlos. Pues como no, yo sabía que ese paciente si llegaba al hospital y podía tener un aporte de oxígeno y un tratamiento de calidad, ese paciente iba a tirar para adelante. Yo sé que hubo muchísimos pacientes que fallecieron, y fallecieron ya no por el COVID, sino por la falta de material. Y para mí eso fue durísimo. Yo eso en IFEMA no lo tuve que hacer. Yo no tuve que sedar a nadie. O sea, que... Para mí, si tú ibas sola, tú como enfermera, como profesional, tú vas a un domicilio sola, tú te encuentras en ese domicilio con toda la familia,
con todo el dolor que te supone a esa familia, tú vas, sedas a ese paciente, esperas a que se quede ahí y te vas. Y yo me acuerdo que yo entraba llorando, me serenaba antes de trabajar, hacía mi trabajo, salía por la puerta y me ponía a llorar otra vez, llegaba a mi centro de salud, lloraba otra vez. Me secaba las lágrimas, me ponía a trabajar otra vez. Y a mí eso ni FEMA no me ha pasado, yo allí estaba psicológicamente muchísimo mejor. Que estamos hablando de que habéis vivido el hecho de gente que se ha muerto sin tener que morirse. Claro. O sea, que por falta de medios, por falta de atención, por falta de todo. Es que es muy duro. Es bastante duro. Vosotros, ya en IFEMA o sobre todo en otro, ya cuando estaba un poco más en tema de fuera de IFEMA, tenías que atender a los familiares. ¿Cómo atendías? Porque claro, al final, la incertidumbre que los familiares hemos tenido también, ¿cómo la tratabais vosotros? Con paciencia. con paciencia y empatía, sobre todo. Pero claro, tú llegas a transmitirle a una persona, de decirle, oye, mira, claro, ¿cómo se le dice a un hijo, tu padre se va a morir porque no tenemos medio para tratarlo? Eso, como tú como enfermera, yo no lo he dicho nunca. Eso no es tarea nuestra. Pero se lo podrías haber llegado a decir porque tú sabías que eso iba a pasar. Claro. Y entonces, Pero lo que tú dices, no podemos trasladar a tu padre, madre, abuelo al hospital ahora mismo. Se va a quedar aquí en casa y tienes que estar con él porque no le queda mucho tiempo. Yo voy a hacer todo lo posible para que todos estemos lo mejor posible en este momento, pero ya está. ¿Cómo es ese tratamiento cómo era ese tratamiento con la familia? Blanca, normalmente cuando estabais en aislamiento, ya no sé si en IFEMA o en el otro hospital donde estuviera, que ya digamos que trasladabais, que esos pacientes entraban solos, ¿cómo era ya el trato con los pacientes incluso y con los familiares que no estaban? Esos pacientes al final estaban solos en el hospital. ¿Cómo tratabais con ellos? Pues, vamos, yo me acuerdo que allí llegaban autobuses enteros de pacientes malos y los pacientes se iban bajando con una bolsa de basura, con todas sus cosas dentro de una bolsa de basura. Y tú llegabas, les preguntabas, estabas un rato con ellos. Yo me acuerdo que me pintorrejeaba el pijama entero para que por lo menos tuviesen esa alegría visual. No paraba de hacer bromas, no paraba de contar chistes, de poner música. Si no tenía en ese momento trabajo que hacer, pues le decía, venga, vamos a llamar a fulanito, a tu familia. Y pues hacías ahí las videollamadas y a mí ese era el momento en el que me reconfortaba porque veías cómo se le iluminaba la cara a tu paciente, cómo se le iluminaba la cara a la familia y cómo la familia te daba las gracias y lo único que había hecho era llamar a la familia, decirle, aquí te estoy con tu hijo que está muy bien. Ya está. No, y desde los hospitales se promovía que la gente de fuera pues enviase cartas a los pacientes que estuviesen solos, ingresados. Yo, por ejemplo, le faltaba un cargador a un paciente que estaba solo, no podía cargar el móvil para hablar con sus familiares y yo tenía uno de sobra y ya aproveché y le escribí una carta a ese paciente para que se motivase, para que pasase un ratito más agradable, por ejemplo. Pero eso lo hacía mucha gente, ¿sabes? Pues Le tu dan apoyo experiencia, desde fuera. Ana, al principio hemos dicho que estuviste en Almería, que gracias a Dios no tuvisteis caso. No. Ahora también entiendo que esa incertidumbre de no saber cómo va a traer la enfermedad a esos niños pequeños, hostia, cuidado, que vas con la alegría de tener una nueva vida, Sí. pero no sabes cómo va a ser todo eso. En los niños, al principio hubo muy pocos casos y ya te digo, yo después cuando volví aquí a Sevilla, sí que tuvimos un caso concreto en la UCI que fue la que tratamos y que estuvo bastantes días regular, pero al final se recuperó bien. Y luego sí que hemos tenido síndrome postinflamatorio después del COVID en niños, muchos ingresos, ¿sabes? Después de haber pasado el COVID, un síndrome inflamatorio en ellos que ingresaban en la UCI y todo. Se le ponía su tratamiento y al final salían bien. Pero en los niños a mí me llamaba la atención que después de haber pasado el COVID ingresaban a las semanas por síndrome postinflamatorio después del COVID. Y en los niños bien.
Y luego estuve también con embarazadas con COVID en la planta ahora recientemente, porque en el brote de ahora han ingresado muchísimas embarazadas con COVID y ellas, por ejemplo, pues sí que tenían que estar solas y llevan, pues está embarazada encima con la habitación sola, pues sí que ha sido para ella Que difícil. no me pongo la yo en el verdad. pellejo de ese padre que primerizo que pueda dejar a su mujer embarazada, a su pareja embarazada en la puerta del hospital con COVID Sí, y sí. que tenga que tratar la incertidumbre del embarazo, la incertidumbre del COVID, la del posible parto. ¿Cómo se hace todo eso? Pues sí que hemos llegado a tener problemas con los familiares por no querer irse de la habitación y tener que llegar a llamar a seguridad y demás, pero si es el protocolo hay que seguir el protocolo y no podemos permitir que se infecte a alguien más, ¿sabes? Entonces, pues es difícil, sí, pero bueno, en el ratito que tú estás y entras, vestida de EPI, pues hablas con ella, le preguntas qué tal está y siempre pues tienes un contacto más estrecho con esa persona, aunque sea siempre cada vez que te vistes y entras. ¿Qué te transmitían esas embarazadas? ¿Cómo las veías? Pues sobre todo preocupación y sobre todo en las primerizas. Pero bueno, ahora con las tecnologías que hay, gracias a Dios, están todo el rato haciendo videollamadas. O sea que se las veía preocupada por su estado de salud, pero no he llegado a ver en la planta casos tan graves. O sea, eran embarazadas con COVID, pero asintomáticas, gracias a Dios, que a ninguna le tuvimos que poner soporte ventilatorio, por ejemplo. Entonces estaban sintomáticamente bien. Ahora, la preocupación que tienen ellas, pues... ¿Cómo está actualmente? Sobre tú, Ana, ahora mismo entonces estás en el Virgen de Rocío. ¿En qué planta? ¿En qué En la UCI pediátrica. UCI pediátrica sigues? Vale. Y en toda esta rama COVID, estos meses, ¿cómo está? ¿Cómo es la situación ahora que ustedes la estáis viviendo ahora mismo del COVID? ¿Cómo lo veis ahora mismo vosotros dos? Pues yo, bueno, estoy ahora en la UCI pediátrica, pero vengo de estar en el Hospital Infantil Entero, en la unidad de apoyo. Entonces, he estado muchas veces en urgencias y en urgencias sí que hemos tenido una racha de bastantes niños positivos en COVID. ¿Y cómo se vive? Pues en urgencias se organizó una parte sucia, una parte limpia. ¿Qué pasa? Que tampoco, aunque mira que llevamos recorridos de COVID en España ya como para haber organizado bien un poco los hospitales, todavía no se llega a estar bien organizado el tema de limpio y sucio. Porque tú puedes pasar a un niño por sucio porque tiene sintomatología respiratoria y luego lo ve el médico en una consulta en la que puede ver también a un niño limpio, ¿sabes? Era todavía, lo que yo siento es que todavía no está esto con todo el recorrido que llevamos de COVID bien organizado en el hospital. ¿Y tú, Blanca, cómo lo ves ahora mismo? ¿Cómo es la situación en tus últimos días en enfermería? ¿Cómo lo has visto todo? ¿Hay muchos casos de COVID? ¿Hay menos? ¿Son más graves? ¿Están menos? Yo los últimos contratos que he tenido han sido en urgencias del Virgen del Rocío también y tengo la misma sensación que Ana, que no termina de estar bien organizado, que no terminamos de aclararnos que es un síntoma COVID, que no, si estás asfixiado, si no es COVID, ten cuidado si va a ser... todavía no terminamos de aclararnos. Sí que es verdad que yo los pacientes COVID que he visto, yo no los he visto tan graves como estaban hace un año, por ejemplo, o hace 3 años. También es verdad que yo, desde donde estaba, desde urgencia, notaba también en la sintomatología quién se había vacunado y quién no se había vacunado. Eso, el tema de la vacuna para mí, y creo que en la pandemia ha sido muy importante, porque se ha notado bastante, sobre todo también en las UCI. Las UCI no se han llegado a colapsar de la manera en la que se colapsaron en su día. Y luego yo me tengo que decir con respecto a las vacunas, que en urgencia, por ejemplo, de todos los test COVID que hicimos, si concretamente esa noche recuerdo que hicimos 3 COVID y los 3 fueron positivos y 3 de padres no vacunados, ¿sabes?
Entonces, ¿Por qué creéis que la gente ha cogido el miedo a la vacuna, ¿no? Cuando aquí siempre nos hemos vacunado de todo. No he escuchado a nadie preguntar de por qué se tiene que vacunar de la malaria o algo, y aquí ahora estamos poniéndolo tanto en duda, el tema de la vacuna COVID. Yo creo que, mi opinión personal, es que es por la sobreinformación que hemos tenido del COVID, porque al final, durante 2 años, ha sido la noticia del día. Y al final, pues las personas, muchas de ellas están sobreinformadas, que es como si con la gripe estuviesen todo el día también en las noticias casos de gripe, sintomatología de gripe, la vacuna de la gripe, y al final, como ha sido una cosa en la que hemos estado tan sobreinformados, pues a la gente la gente ya no confía. no ha confiado en la vacuna. Y ¿Cómo creéis, que también saber un poco, cómo sentís vosotras que ha sido la actuación de la gente, ¿no? Del pueblo en general, del pueblo español, ante el COVID? ¿Cómo lo habéis notado vosotros? ¿Ante la vacuna? No, ya no ante la vacuna, sino ante el COVID, ante las actuaciones de los enfermeros, de las enfermeras, ante todo esto, ¿no? ¿Cómo habéis sentido vosotras? ¿Habéis sentido ese cariño, habéis sentido esa empatía de las familias? ¿Cómo habéis sentido vosotras en la calle el hecho de, joder, que os habéis puesto en peligro? Os habéis enfrentado a algo que no se conocía. Ustedes cuando ibais a trabajar no sabíais lo que estabais enfrentando, no sabíais si te ibas a contagiar tú, si te ibas a contagiar tu familia, si te ibas a contagiar te podías morir, te podías no morir, podías matar a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a quien fuera, y aún así vosotros estabais al pie del cañón. Eso es verdad, porque después en el hospital teníamos un montón de contactos, que por cada contacto con COVID positivo tú te tenías que ir a tu casa sin saber si te habías contagiado o no, porque en esos momentos la PCR tardaban en hacértela y tardaban en salir los resultados. Entonces tú te ibas a tu casa, pues yo gracias a Dios porque no bebía con mi madre, pero entiendo a esos enfermeros que vivían con sus padres y sus madres, que creo incluso recordar que algunos me decían que hasta se habían ido a un hotel a pasar esa noche por no dormir con sus padres porque no sabía si estaban contagiados. O sea que psicológicamente esto nos ha afectado en ese sentido. ¿Tú cómo lo has visto, Blanca? El tener que enfrentarte a algo que no conocías, ¿qué ha sido para ti eso, ¿no? Decir, hostia, estoy enfrentando aquí a algo que no sé si me voy a contagiar yo, si puedo contagiar a alguien. ¿Cómo lo has vivido todo eso? Pues yo creo que a mí eso me ha hecho crecer muchísimo. Bueno, crecer y envejecer también. Porque a mí la pandemia me pilló, había salido del cascarón, como quien dice, porque yo acabé en 2019 y no tuve prácticamente experiencia. A mí la pandemia me ha hecho espabilar como profesional y como persona también muchísimo. Y sí que es verdad que al principio pues estás con la incertidumbre y con el miedo. Yo tengo que decir que yo en ningún momento tuve miedo de contagiarme. Al principio yo no tuve miedo. Sí que es verdad que te dabas cuenta que un compañero se había contagiado, se había puesto, te preocupaba. Pero personalmente mi miedo, yo tenía miedo de contagiarme porque sé que mi familia se iba a preocupar muchísimo, no por mí, sino por mi familia. Bien, bien. Y bueno, respondiendo un poco, o sea, os vuelvo a preguntar un poco a lo que os hacía antes, ¿cómo habéis visto las reacciones de la gente durante estos 2 años? ¿Ustedes sentíais que lo que estabais viviendo vosotros desde dentro, ese miedo, esa incertidumbre, ese no saber, esa presión, ese estrés, y veíais a la gente reaccionar en la calle, ¿qué sentíais vosotros? O sea, ¿creéis que el pueblo se ha portado bien, que la gente se ha comportado, que lo hemos respetado suficiente el COVID, que no lo hemos respetado? ¿Cómo lo sentís vosotras? Sí, a ver, yo siento que mucho aplauso y mucho tal, y la gente te lo reconoce, ¿eh? Está muy bien. Pero los de arriba no te lo acaban de reconocer. Ahí vengo, porque la gente te puede reconocer todo lo que tú quieras, te puede agradecer. Ya te digo, somos muy agradecidos aquí en España, afortunadamente. Pero los de arriba, al fin y al cabo, no. Porque los contratos que están haciendo actualmente son precarios. Hacen contratos de mes a mes, o como a Blanca, que le hacen contratos de una semana. Eso no... O sea, en la época COVID, si nos haces contratos largos y ahora no nos valora. Entonces, yo me puedo sentir reconocida por la gente, y es verdad que el trato, yo no he recibido ningún maltrato. Pero por parte de los de arriba,
Es que no puede seguir así la sanidad. ¿Tú cómo te sientes, Blanca, después de haber tenido que dar la cara tanto y tanto tiempo y ahora verte en la calle? Pues, ¿cómo me voy a sentir? Yo sí que tengo que decir que yo estoy en la calle porque yo no quiero trabajar en un hospital privado. Yo si quisiera trabajar en la privada podría trabajar perfectamente, pero no quiero y por eso estoy en la calle. Y me siento bastante frustrada y con muchísima impotencia porque siento que todo lo que he hecho, todo lo que yo he tenido que aprender, todos los problemas que a mí me ha causado el COVID, que yo en la vida había tenido un problema de ansiedad, nada, y yo durante la pandemia tuve que estar medicándome para poder ir a trabajar, para poder dormir por la noche y para que si me llamara mi madre no echarme a llorar, para no preocuparla, que después de todo eso yo estoy aquí en la calle, pues, ¿qué quieres que te diga? Estoy cabreada. Y yo ya no solo O sea, yo estoy cabreada, pero es que cuando a mí me han hecho contratos para ir a trabajar, que me han hecho a lo mejor un mes o una semana, yo he trabajado cabreada. Y eso al final yo sé que el paciente lo nota. Porque sí que es verdad que yo antes, y durante la pandemia quizás, era una enfermera muy, muy, muy empática. Y con muchísima energía y siempre estaba sonriendo. Y si me pedían un favor, siempre lo intentaba hacer, aunque no fuese ni mi responsabilidad, ni mi trabajo, ni mi cometido, pues yo lo hacía. Y yo ahora voy a trabajar y a mí a lo mejor me piden cosas que se salen de lo que yo tengo que hacer y no lo hago. Porque yo también pienso, yo para una semana que voy a estar aquí no voy a hacer favores a nadie, ni voy a... Entonces yo trabajo de cara al público bastante peor. Bastante no la más... contratan porque no haya trabajo. Es que hace falta gente. Y por ejemplo a mí que me llevan contratando de seguido, pues yo no sé, hace tiempo me están haciendo contratos de 1 o 2 meses. Es que eso es inaceptable. Si saben que me van a volver a contratar, ¿por qué no me hacen un contrato más largo? A mí no me contratan porque después de un año que llevo en Sevilla, sigo sin aparecer en la bolsa de trabajo porque por el COVID no se ha actualizado. Por la incompetencia de la administración, ¿sabes? Entonces nos sentimos un poco que la administración y el Estado no hacen nada por nosotros, pero ni ellos, y aunque los sindicatos y los colegios luchen, quizás no llegan a ser lo suficiente por nosotros. ¿Y qué nos hace falta? Es decir, ¿qué creéis que hace falta? Yo lo planteo de otra forma, ¿no? Si fuerais las dos ministras de Sanidad, ¿qué haríais? Uf. Pues hay una idea que siempre me ha recorrido la cabeza, que sanidad pública para todos, obviamente, pero creo que un hospital debería gestionarse no de la manera que se gestiona ahora tanto a lo público, sino que debería tener una gestión un poco privada en cuanto a la contratación de personal. Porque lo que no puede ser es que vaya una persona que valga, que trabaje, que le ponga ganas, que le ponga empeño y que le hagan un contrato de una semana, de un mes, que luego se vaya a la calle o que tenga que estar cambiando de servicio cada 2 por 3 y que la que lleva ahí 30 años, que suena un timbre de una habitación y que no se levanta porque no tiene ganas o que va ahí y hace su trabajo de malas maneras, no la puedan echar. Porque está contratada porque la sanidad que tenemos es pública y porque no... Eso yo no me parece. No lo veo muy lógico, la verdad. Tampoco sabría cómo gestionarlo todo, me parecería muy Yo difícil. 100% no sabría cómo gestionarlo, pero sí, contratos de larga duración, que nos hagan estar contentas en nuestro trabajo, tener vacaciones dignas, que actualmente yo llevo 1 año trabajando y no he recibido unas vacaciones, he recibido días sueltos. Contratos largos que te hagan estar a gusto en tu trabajo, no contratos de mes a mes. Y desde la administración, ¿qué errores y fracasos, o sea, qué errores y qué aciertos en todos estos 2 años creéis que han cometido la administración? Pues uno de ellos, por ejemplo, es tratar ya no solo a la enfermería, a toda la sanidad como un número, como una cifra, que tú tienes que tener a X número de trabajadores y ya está. Si me vale una enfermera que nunca ha ejercido, me da igual, es enfermera, venga, para adentro. Eso no me parece lógico. Al igual que yo, por ejemplo, en la pandemia en IFEMA estuve trabajando 12 días seguidos. Cuando digo son seguidos, sin
en un turno de tarde seguido, porque no me tenían hecha una planilla. Que yo entiendo que estamos en un momento bastante grave, como lo es la pandemia, que la organización que eso puede tener puede dejar un poco que desear. Pero yo me acuerdo que fui un día y dije, estoy cansada, ¿cuándo me vas a dar una planilla? A una persona que era enfermera, pero que no estaba ejerciendo de enfermera en ese momento, que era como nuestra jefa de ese entonces. Me dijo, bueno, la planilla la tendré cuando la tenga, es que no doy más abasto. Digo, es que yo tampoco doy abasto, y si no tengo la planilla hoy, mañana no voy a venir a trabajar. Y se me quedó así mirando y me dijo, pues si no vienes mañana a trabajar se te va a tener que abrir un expediente. Es como, o sea, yo estoy aquí dando el callo, fuera de mi casa, sin descansar, poniendo buena cara a los pacientes, aprendiendo cosas nuevas, que no me queda otra que aprenderlas, y tú me vas a venir con amenazas. A mí eso no me parece, la verdad. ¿Y acierto? ¿Había algún acierto de la administración estos 2 años? Yo estoy muy decepcionada, no puedo decir muchas cosas buenas, la verdad. Bueno, en cuanto a Yo materiales, tampoco ¿no habéis sentido que teníamos materiales suficientes para tratar esta enfermedad? Hombre, ahora sí. Ahora sí hay, pero sí bueno, que es las verdad. UCI en esa época estuvieron desbordadas. No había dónde meter a los pacientes en UCI, ¿sabes? En cuanto a respiradores y demás. O sea que falta, ahora no hay, pero hubo en su momento. ¿Vosotros creéis que la administración, y en concreto ciertas personas, ¿no? Ya hablaremos de... No somos quien nosotros para jugarla, pero vosotras desde posición de enfermera entendéis que hay alguien que debería de pagar por estos platos rotos, o sea, por la falta de gestión, por la mala gestión, por la falta de material, porque habéis tenido que decidir quién muere y quién vive. Alguien tendría que pagar por esto, ¿no? Yo creo que el daño ya está hecho, y por mucho que paguen, no, el daño que se ha hecho no se va a poder suplir con nada. A ver, yo pienso que en toda situación de catástrofe hay cosas que se te descontrolan, o sea, que tú no puedes controlar. Entonces yo entiendo que no se pueda gestionar todo de la mejor forma ante una situación de catástrofe, pero ni si es una pandemia, como si, yo qué sé, si hay un tsunami, ¿sabes? Pero que bueno, que se podría haber gestionado de otra forma, pues sí, que se debe castigar a los culpables, pues no lo sé. Y era otra de las preguntas últimas ya para ir terminando que os quiero hacer, que vosotras en primera línea, ¿no? Vamos a poner un poco de contexto. Tú, Blanca, en primera línea de COVID, allí en IFEMA, o incluso en Carabanchel, como lo has comentado, con una sola mascarilla. Y ahora 2 años después nos enteramos de que hay gente de la propia administración que se ha estado lucrando con esos contratos para la compra de material sanitario. ¿Qué pensáis vosotras? Nada bueno. Dinos qué es lo que piensas, tú que has estado jugándote el pellejo. Pues que me parece vergonzoso. Que ya no es que yo me estaba jugando el pellejo, es que yo me estaba jugando el pellejo y he tenido que ir detrás de la administración para que me pagaran mi sueldo. Que yo me he venido aquí a Sevilla y después de estar aquí 6 meses ya post pandemia, supuestamente, yo seguía llamando a Madrid porque el sueldo de todas las horas extras que yo he hecho a mí no me lo pagaban. Y no me lo han pagado hasta casi un año después, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy muy decepcionada, muy enfadada, y si hubiese nombre y apellido de esas personas, pues Bueno, claro de algunas ha salido ya, ¿eh? De algunas ha salido ya el nombre y apellido y ahí están y bueno, ya tendrán que responder a que tengan que responder, aunque dudamos que respondan. Pues sí. Pero bueno, y ahora mirando un poco al futuro desalentador, viendo lo que se puede avecinar ahora mismo con unos bombardeos en Ucrania, como está viendo, y no sabemos cómo va a acabar, esperemos que no acabe tan mal. Pero bueno, vosotras, si hubiera otra catástrofe de algún tipo, y no quiero nombrarla porque me da miedo hasta nombrarla, ¿qué haríais? ¿Cómo actuaríais? Hombre, pues yo no tendría ningún problema en ir a hospitales de campaña y estar ayudando en lo que sea. De hecho, hace poco
una compañera nuestra nos comentó que si queríamos ir, que se estaba organizando para ir a la frontera de Polonia con Ucrania a ayudar a la gente de allí. Y a mí, si a mí me dan los días en el hospital, a mí no me importa ir. O sea, a mí todavía, porque quizás no he sufrido tanto como ella, a mí me queda... Yo tengo fortaleza para ir y es la profesión que he elegido. Y de hecho siempre he querido ir de ayuda humanitaria a otro país. Siempre he querido. Y si aquí ocurriese en España, pues estaría al pie del cañón en lo que hiciese falta. Pero entiendo que haya otros enfermeros que estén agotados mentalmente con lo que han pasado. Y eso, vamos, lo entiendo perfectamente. ¿Y tú, Blanca? Yo estoy un poco agotada mentalmente, pero al final, si hubiese otra catástrofe, intentaría dar lo mejor de mí y intentaría hacerlo lo mejor posible y colaborar y ayudar de la mejor manera posible. Lo que me demostráis vosotras dos en vuestra persona y que creo que, bueno, ya sabéis que tengo una hermana enfermera y creo que también lo pienso, que es que, hostias, tenéis tal corazón, la enfermería os hace tener unos valores, una empatía, una pasión por vuestro trabajo que suple toda la injusticia, todas las horas extras, toda la falta de información, lo mal que lo hace la administración. O sea, es que vuestra pasión suple a todo lo que sufrís. Al final el paciente es una persona que lo está pasando muy mal, que no es la administración, que no tiene culpa de nada. Tú como profesional, ¿qué vas a hacer? Que puede ser tu padre, tu madre, tu primo, ¿sabes? Te pones en ese pellejo. Entonces yo lo tengo clarísimo. Y una de las preguntas estrellas de este programa que siempre hacemos, con todo lo que habéis vivido, todo lo que habéis estudiado ya, todo lo que habéis aprendido, Ana, ¿tú qué le dirías a la Ana de hace 5 años? Hace 5 años, ¿dónde estaba yo? Pues yo que no te arrepientas de nada y que no hubiese sido tan insegura a la hora de elegir, ¿sabes? Porque lo que yo he finalmente elegido ha sido lo mejor y que hubiese disfrutado más. No tanto estudiar, que hay que vivir la vida. ¿Y tú, Blanca, qué le dirías a la Blanca de hace 5 años? Que no sea tan insegura, que si no sabe algo al final lo va a aprender y si nadie le enseña lo va a aprender también. Y también que no se preocupe tanto por el estudio o por sacar buenas notas, porque al final eso no te hace mejor profesional. Y que tenga mucha paciencia y que aprenda técnicas de relajación para lo que le va a venir después. Al final las técnicas de relajación, psicología, al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? En el Bujío, que siempre le damos mucha importancia al tema psicológico de cómo afrontar todo esto. Y nada, desde aquí espero que hayáis pasado un buen ratito. Os hemos intentado conocer, os hemos intentado que os sintierais lo mejor posible. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más antes de terminar. Yo nada, que estamos a gusto, Alberto, ¿eh? Eres un buen entrevistador. Bueno. Yo también. Y que agradezco que nos hayas traído a nosotras dos para que la gente vea que la enfermería no es de segunda, que sobre todo porque estamos en primera. Porque hay que visualizarla. Y nos queda mucho que luchar. Sobre todo en temas de especialidades y demás, que no se nos está reconociendo. Entonces es un buen método para visualizarla. Pues hasta aquí este segundo programa del Bujío. Espero que nos haya servido a todos para ponerle cara a esa gente que ha dado su vida por nosotros, porque la realidad que lo hemos sufrido, hemos visto cómo ellas han sido quien nos daban esa última llamada con nuestros seres queridos. A mí particularmente tuve un caso que fue así. Entonces queríamos hacerle este particular homenaje a todas esas enfermeras y enfermeros que con su pasión y su entrega y su empatía han suplido toda esta falta de
de conocimiento, esta falta de cariño por la administración y sobre todo que se han metido en este mundo que no conocía a nadie, nadie sabíamos cómo íbamos a acabar en todo esto. Así que desde aquí daros las gracias. Gracias a todos los enfermeros y enfermeras, a todos los médicos, a todo el personal sanitario que habéis cuidado de nosotros en estos 2 años de pandemia. Esperemos que esta pesadilla acabe y que la administración y todo el pueblo español sepa reconocer el trabajo tan bonito que habéis hecho por nosotros. Muchas gracias.